Buenas tardes, profesor. Nuestro equipo está conformado por Sánchez Hernández Ángeles Valeria, Ubaldo Ruiz Ashley Giselle y yo, Silvio Galde Lorena. El tema que abordaremos en la siguiente presentación será sobre los procesos electorales en México, Estados Unidos y Canadá. ¿Qué es un proceso electoral? Es el conjunto de reglas y procedimientos destinados a regular las diversas etapas de los procesos de votación, por los cuales la voluntad de la ciudadanía se transforma en órganos de gobierno de representación política. A través de este sistema se definen funciones básicas como quiénes pueden votar o ser votados, de cuántos votos dispone cada elector, cómo pueden y deben desarrollarse las campañas de propaganda y difusión electoral, etc. Comenzaremos analizando el proceso electoral en México. Principalmente en el territorio mexicano, el sistema electoral define que el presidente de la República se elige por el principio de mayoría relativa. 300 diputados por mayoría relativa mediante el sistema de distritos electorales uninominales y 200 diputados que serán electos según el principio de representación proporcional mediante el sistema de listas regionales votadas en circunscripciones plurinominales. En el Senado, 2 serán electos según el principio de votación mayoritaria relativa y uno será asignado a la primera minoría. Los 32 senadores restantes serán elegidos por el principio de representación proporcional, votados en una sola circunscripción plurinominal nacional. Para comprender el proceso electoral en México, es importante definir lo que es un distrito electoral. Se refiere a una de las 300 partes en que se divide el país para la elección de diputados federales por el principio de mayoría relativa, sin que en ningún caso la representación de un estado pueda ser menor a 2 diputados de mayoría. La Constitución política señala que la demarcación territorial de los 300 distritos electorales uninominales será la que resulte de dividir la población total del país entre los distritos señalados. Canadá es un país situado en América del Norte. Su vasta extensión le sitúa como el segundo país más grande del mundo. Canadá tiene 10 provincias y 3 territorios, entre los cuales se encuentra Alberta, Columbia Británica, Manitoba, Nuevo Brunswick, Terranova y Labrador, Nueva Escocia, Nunavut, Ontario, Isla del Príncipe Eduardo, Quebec, Saskatchewan, los territorios del noreste y Yukon. Canadá es una monarquía parlamentaria federal que se rige por los principios de la Ley Constitucional de 1982. El país tiene un régimen federal cuyos poderes se dividen entre el gobierno central y los provinciales. No obstante, las tensiones entre ambos niveles de gobierno siguen existiendo, en especial en lo que respecta a las provincias francófonas. El jefe de Estado es el monarca del Reino Unido, que en Canadá es representado por el gobernador general y en cada una de las provincias por un gobernador provincial. El monarca es solo una representación de autoridad, puesto que no tiene ninguna atribución de poder real. Es quien designa oficialmente al gobernador. Sin embargo, es elegido mediante un proceso de negociación entre el primer ministro y los dirigentes del partido. El primer ministro tiene bajo su responsabilidad el gobierno efectivo del país, además de ser líder del partido, que tiene mayoría en la Cámara Baja del Parlamento. Nombra a los miembros del gabinete y es responsable de todos los actos de gobierno. A su vez, el Parlamento canadiense está integrado por el Senado y la Cámara de los Comunes. El Senado, integrado por 104 miembros designados por el gobernador general, ocupan el cargo hasta cumplir la edad de 75 años. Deben tener 30 años cumplidos en el momento de su nombramiento, disponer de recursos económicos equivalentes a $4,000 anuales canadienses y residir en la provincia o territorio que representan. El Senado puede legislar en cualquier tema de la agenda legislativa, excepto a lo que concierne al gasto público o a la imposición de impuestos. También tiene la capacidad formal de rechazar o enmendar cualquier legislación que se ponga a su consideración, cuantas veces lo considere necesario. Ninguna iniciativa puede convertirse en ley si no ha sido aprobada por el Senado. Posteriormente, la Cámara de los Comunes se elige mediante el sistema de mayoría de votos simple a una vuelta en distritos uninominales, sin ningún tipo de método correctivo o proporcional, siendo compuesta por 301 miembros. Dentro del entorno político de Canadá podemos encontrar diversos partidos políticos, de los cuales mencionaremos los más representativos, como el Partido Liberal, siglas PL, el Partido Conservador Progresista PCP,
el Partido de la Reforma, PR, el Partido Nueva Democracia, PND, y el Partido Quebequense. Como se ha notado, el sistema electoral está compuesto por numerosos elementos relacionados con asuntos que van desde la representación ciudadana a la regulación y el financiamiento de las elecciones. Como consecuencia, existe una serie de estatutos que gobiernan el sistema electoral canadiense, los cuales son la Ley de Elecciones de Canadá, la cual reconoce la existencia de partidos políticos, aunque solo aquellos que han sido registrados por el oficial electoral en jefe. Asimismo, prohíbe hacer contribuciones a aquellos que no sean ciudadanos canadienses o no sean residentes permanentes de Canadá, a las corporaciones que no lleven a cabo negocio alguno dentro de Canadá, a sindicatos que no garanticen a sus empleados el derecho a la negociación, así como a partidos políticos o gobiernos extranjeros. Por otro lado, la Ley de Elecciones de Canadá promueve la igualdad entre los partidos políticos y candidatos, limitando los gastos que se pueden efectuar durante la campaña. Asimismo, tenemos la Ley de Control sobre Elecciones Controvertidas, que el resultado de una elección llevada a cabo en cualquier distrito electoral puede ser impugnada en la Corte por el candidato mismo o por cualquier persona que haya tenido el derecho a votar. Cabe notar que disputar una elección es privilegio exclusivo del Parlamento, por lo que la elección solo podrá ser disputada en la Corte cuando el Parlamento le haya delegado dicha responsabilidad a través de la legislación. Por otra parte, tenemos la ley del referéndum. Existen 4 rasgos principales en cuanto a la ley del referéndum. Primeramente, un referéndum federal puede tratar únicamente con la Constitución de Canadá. En segundo lugar, el referéndum es consultivo y su resultado no es obligatorio para el Parlamento. Tercero, el gabinete puede formular el cuestionamiento del referéndum al país entero o bien solo a una o más provincias. Cuarto, en virtud de la ley del referéndum, el oficial electoral en jefe tiene el poder de adaptar la Ley de Elecciones de Canadá para regular el desarrollo de los referéndums. Y por último, la Ley de Reajuste de los Límites Electorales. Las comisiones de límites electorales son establecidas en concordancia con la Ley de Reajuste de Límites Electorales. Cada una de ellas debe llevar a cabo al menos una audiencia pública antes de completar su reporte, por lo menos 60 días antes de programar la primera audiencia. Se publican en el periódico anuncios que contienen los mapas en los que se proponen los límites electorales, así como las horas y localizaciones en las que se llevarán a cabo las audiencias públicas. El objetivo de esta disposición es permitir los reajustes necesarios en el proceso electoral y dar tiempo a los partidos políticos, los cuales se reorganizarán a nivel local. Las elecciones para presidente de Estados Unidos se realizan cada 4 años, el primer martes después del primer lunes de noviembre. Las últimas elecciones se llevaron a cabo en 2020, lo que significa que las próximas elecciones presidenciales serán el 5 de noviembre de 2024. Sin embargo, el proceso para elegir a un presidente dura aproximadamente 2 años. A diferencia de México y Canadá, en Estados Unidos se elige al presidente mediante un proceso llamado colegio electoral, que es una manera de encontrar un punto medio entre un voto popular ciudadano y una votación en el Congreso. ¿Por qué Estados Unidos tiene solamente 2 partidos políticos principales? Los autores de la Constitución de Estados Unidos no previeron la existencia de partidos políticos. Sin embargo, conforme se amplió el derecho de votación y se expandieron los límites del país hacia el oeste, surgieron los partidos políticos. Ya para la década de 1830 se habían consolidado 2 poderosos partidos políticos, el demócrata y su rival llamado Whigs o republicanos, que son los partidos que actualmente dominan el proceso político y que están representados por un burro y un elefante respectivamente. Sí puede haber excepciones en las que los estados elijan a gobernadores que no sean demócratas o republicanos, es decir, que pertenezcan a otros partidos políticos o sean independientes, pero la probabilidad es muy reducida. De hecho, desde 1852, todos los presidentes han sido o republicanos o demócratas. ¿Cómo es el proceso electoral? Bueno, aquí hay una línea del tiempo de todo el proceso electoral en la que se explica el evento y la época del año en la que éste se lleva a cabo. Primero, en la primavera del año anterior de la elección, los candidatos comienzan a anunciar su intención de postularse a la presidencia. Después, desde el verano anterior al año de la elección hasta la primavera del año de la elección, se realizan los debates anteriores a las elecciones primarias y asambleas de los partidos políticos, que también son llamados caucus.
Después, desde el mes de enero hasta el mes de junio del año de la elección, los estados y los partidos políticos realizan las elecciones primarias y sus asambleas de partido o caucus, como suelen ser llamadas en inglés, que son procesos que llevan a cabo para la elección de los candidatos de los partidos políticos y que están a cargo de los gobiernos estatales y locales. Y la principal diferencia es que las elecciones primarias son muy similares a cualquier otra elección en la que los votantes se dirigen a las mesas de votación, votan y luego se marchan. Aquí el sufragio es anónimo y se efectúa de manera rápida. Además, pueden ser cerradas, en las que únicamente pueden participar los miembros afiliados a un partido, o abiertas, en las que todos los votantes pueden participar. Y por otro lado, los caucus son asambleas privadas realizadas por los partidos políticos, y en la mayoría los participantes se dividen en grupos dependiendo del candidato al que apoyan. Los que no apoyan a ningún candidato forman su propio grupo. Entonces, cada grupo da discursos apoyando a su candidato y trata de que el resto se les una. Al final, el número de votantes en cada grupo determina al candidato ganador. Posteriormente, desde julio hasta principios de septiembre, los partidos políticos realizan las convenciones nacionales, que son eventos en los que se ratifica la elección final de un partido político de sus candidatos a presidente o vicepresidente. Luego, entre septiembre y octubre, los candidatos participan en los debates presidenciales, que son los que toda la población observa y en los que normalmente basan su elección. A principios de noviembre, el día que se llevan a cabo las elecciones es el primer martes después del primer lunes del mes. En estas elecciones, los votantes no eligen directamente al presidente, sino que votan por una lista de electores a los que delegan su voto, ya que estos se comprometen a apoyar al candidato de un partido político en específico. Y estos electores, a su vez, van a emitir su voto posteriormente durante el proceso del colegio electoral, que se lleva a cabo en diciembre, en donde los electores emiten sus votos en el colegio electoral para que ahora sí se elija el nuevo presidente, votando por un candidato, ya sea el del Partido Republicano o Demócrata. Durante este proceso, cada estado está representado por cierto número de electores en función de su población. En el mapa presentado podemos ver la cantidad de electores dependiendo del estado, y lo que sucede aquí es que quien gana las elecciones en cada estado se lleva a todos los electores de este estado, de forma que el resto de los votos se pierde para el otro candidato. A principios del año siguiente, el Congreso cuenta los votos electorales para que finalmente el 20 de enero sea el día de la inauguración presidencial. ¿Pero por qué Estados Unidos conserva aún el sistema de colegio electoral? Bueno, muchas personas suelen decir que el colegio electoral priva de sus derechos a millones de ciudadanos y da un peso desproporcionado a los votantes en los estados rurales menos poblados, además de que refuerza un sistema bipartidista muy arraigado en los Estados Unidos, lo que significa que es poco probable que alguno de los dos partidos principales promueva un cambio real. Sin embargo, a muchos estadounidenses les agrada que el sistema del colegio electoral obliga a los partidos a hacer extensas campañas, incluso en los estados más pequeños, en los que, de ser diferentes las circunstancias, sus residentes no tendrían la oportunidad de conocer de cerca a los candidatos. Y dado que los candidatos presidenciales no pueden acumular suficientes votos electorales concentrándose únicamente en un estado o región, llegan a conocer y a abordar cuestiones de interés para los votantes de todas partes del país. Para concluir, podemos hacer un contraste de las características más importantes del sistema electoral en cada uno de los países, comenzando por México, que tiene un sistema presidencialista con un Congreso bicameral. El presidente es elegido por voto popular y no puede ser reelegido. El Congreso está compuesto por la Cámara de Diputados y el Senado. Ha habido debates sobre la efectividad y la representación del sistema electoral mexicano, así como la influencia del dinero en la política. Por consiguiente, tenemos a Estados Unidos, quien tiene un sistema federal y presidencialista. El presidente es elegido mediante el colegio electoral, donde los votantes eligen a los electores que luego votan por el presidente. Ha habido críticas sobre la viabilidad y la equidad del colegio electoral, así como la influencia del financiamiento de campañas en el proceso electoral. Por último, tenemos a Canadá, que tiene un sistema parlamentario con una monarquía constitucional. El primer ministro es el líder del partido con mayor representación en la Cámara de los Comunes. Aunque Canadá ha tenido menos controversias en comparación con sus vecinos,
También ha habido debates sobre la representación proporcional y otros aspectos del sistema federal. Cada uno de estos países tiene su propio conjunto de desafíos y fortalezas en sus sistemas electorales. Los debates y las reformas suelen centrarse en cuestiones como la representación proporcional, la participación ciudadana, la financiación de campañas y la transparencia. Los sistemas electorales son fundamentales de la democracia y es crucial abordar cualquier desafío para garantizar elecciones justas y representativas. Sin embargo, las opiniones y las discusiones sobre estos temas pueden variar ampliamente de cada país y a lo largo del tiempo, incluyendo los intereses que tenga cualquier persona dentro de este ámbito.